Vamos entonces. Hola, primero que nada, muy buenos días y agradecer como siempre la invitación a poder hablar un poquito acerca de estas parasitosis. Eh, Alcancé a ver un poquito la presentación de Carolina. Creo que hay varias cosas que ya que tengo en la presentación que ya están dichas, pero como va a quedar igual la presentación guardada, nunca está de más la repetición. ¿Cierto? Entonces vamos a ir un poquito con la presentación ya de equinococosis quística y datidosis, cuál es el nuevo nombre que tiene la hidatidosis, ¿cierto? Cuando nos vayamos a referir hablamos de equinococosis quística / hidatidosis, no solo hidatidosis. Vamos a hablar, ¿cierto?, de que esta es la equinococosis hidatidosis humana, es una zoonosis, ¿cierto? Recordarnos un poquito una enfermedad transmitida al ser humano desde los animales, dice, provocada por la forma larvaria de las tenias parásitas del género Echinococcus sp y que es transmitida por la ingesta de huevos de este parásito que son eliminados por el perro. Y aquí vemos parte de, digamos, aquí falta el hombre, tenemos la diada epidemiológica en que está metida esta enfermedad, el perro, los animales y el hombre. Y aquí algunas de las características, lesiones que nos produce esta infección. Esta la puse solamente porque desde la OPS hay una serie de iniciativas respecto a las enfermedades transmisibles y una de estas es que algunas enfermedades están propuestas para la eliminación su eliminación en el 2030. Y dentro de esta, ¿cierto?, está la equinococosis quística o hidatidosis, propuesta como eliminación del problema. Personalmente me parece que no vamos a poder eliminarla, pero sí ojalá la tengamos controlada. Solamente por deformación profesional, ¿cierto? Ustedes ven unos corazoncitos en que ya hace 2 días tuvieron la presentación de Chagas y Chagas congénitas, en que también están dentro de estas enfermedades en que esperamos poder eliminar en el 2030. Los mecanismos de transmisión que ya lo tienen que haber, ¿cierto?, haber visto. El perro como hospedador definitivo que elimina, que alberga en su intestino esta tenia, la Echinococcus granuloso, que mide más o menos unos 3 milímetros y que elimina junto con las deposiciones los huevos que van a caer a cursos de aguas, a la tierra, a los pastos, a las verduras, ¿cierto? Y que van dentro del ciclo natural, estos elementos van a ser ingeridos por los animales que se van a infectar con estos huevitos y en su interior van a formar las lesiones quísticas que en el caso de eh, el faenamiento domiciliario, se le van a dar estas vísceras crudas a los animales que se van a infectar y van a hacer otra parte del ciclo y ahí ellos van a eliminar los huevos y cerramos el ciclo. Y aquí el hombre, ¿cierto? Como en la mayoría de las parasitosis, se mete como hospedador accidental por malos hábitos. Por infectarse a través digamos, en el fondo nosotros hacemos la misma parte del ciclo que los animales. Aquí está el ciclo un poquito más ordenado, ¿cierto? Por comernos los huevos, ¿cierto? Nosotros es claramente que es por fecalismo del perro. Esta es lo que se produce, ¿cierto? Cómo se va formando la hidátide, posteriormente el quiste hidatídico, que en su interior va a tener estos escólices que van a dar origen a la tenia adulta. El perro se va a comer estos eh, eh, vísceras que tienen estas quistes dentro, ¿cierto? Que en su interior tienen escólices, cada uno de ellos va a formar una tenia que una vez se van a liberar en el intestino del perro, van a formar estas tenias y ahí te repetimos el ciclo. Imágenes de hidátides y quistidatídicos, hay una diferencia, ¿cierto?, entre hidátide y quistidatídico. La hidátide es el parásito mismo, es la forma larvaria del parásito. Y hablamos de quiste hidatídico cuando esta hidátide tiene una capa más, una membrana más, que se la forma el hospedador, ¿cierto?, para tratar de aislarlo, y tenemos ahí el quiste hidatídico. Aquí tenemos, estos son hidátides hijas que han sido sacadas de un quiste mayor. Ahí es como podemos ver la formación porque la hidátide consta de 2 capas,
la cutícula, la germinativa y la prolígera o germinativa, ¿cierto? Que es de donde se van a formar los escólices, y de los escólices que se van a liberar en este líquido hidratídico para formar otras vesículas hijas, y la capa externa es la cutícula, que la vemos acá, esta membrana blanca, nacarado, como seguramente se los dijeron en su clase, que efectivamente es así. Y aquí tenemos, ¿cierto?, el líquido, que es tremendamente antigénico porque está lleno eh, de escólices y elementos de lo que se llama arenilla hidratídica, elementos muy antigénicos que son los que pueden provocar el shock anafiláctico. Un poquito de epidemiología, perdón. No sé si esto lo vieron ya, pero en el fondo es como para tener una idea de cuál es la distribución de la hidatidosis. Como ven, una distribución mundial. Aquí está nuestro país, en que tenemos fundamentalmente el Echinococcus granulosus sensulato, que es el más endémico, y ahí tenemos, ¿cierto?, en África, en Asia, en Oceanía tenemos la presencia a nivel mundial del equinococo. Algunos datos notificados en distintos países de América, ¿cierto? Claramente, porque a lo mejor algunos de ustedes se preguntan, oye, no son tantos los casos comparados, por ejemplo, con Chaga u otras parasitosis, pero después vamos a ver por qué la importancia de manejarla y por qué se ha considerado una enfermedad desatendida. Aquí vemos la cantidad, son prácticamente en 3 años, ¿cierto? 10.000 casos, y nosotros dentro de estos 3 países, que son los que de alguna manera tenemos los datos más completos y que se notifican los casos, ¿cierto? Tenemos el porcentaje más bajo. Y esto es lo importante, ¿cierto? Que hay un 15,8% de los casos que están en menores de 15 años, porque eso significa que es una enfermedad activa. De repente uno escucha a colegas que hablan, oye, ¿y todavía existe? Así como preguntan si todavía existe el Chagas, dicen, ¿todavía existe la hidatidosis? O ante una lesión le dicen, no, pero esto es antiguo. Sí, tienen razón, pero no por antiguo no se va a no va a estar causando síntomas, ¿cierto? Porque como vimos, es de un crecimiento muy silencioso, y eso nos habla de infecciones antiguas seguramente en los adultos, pero el que esté eh, apareciendo anualmente, aparezcan niños con hidatidosis en alguno de los órganos, está hablando de infecciones activas, no está hablando de infecciones recientes, de niños de 3, de 5 años que aparecen con tremendos quistes a nivel pulmonar o hepático. Eso significa que la infección está activa, y es por eso que tenemos que eh, tratar de eliminarla y tratar de mejorar. ¿Qué pasa a nivel del país? ¿Cierto? Como ya les dijo Carolina, es de notificación obligatoria diaria. Claro, escuché las últimas preguntas que hacían respecto a la notificación, y claro, necesitamos un cambio desde epidemiología con el EpiVigila, puesto que no nos permite notificar si no hemos puesto laboratorio. Entonces ahí va a tener que haber un cambio y espero que sea pronto, eh, para poder notificar, porque como decíamos perfectamente, si tenemos la epidemiología, tenemos clínica y tenemos una lesión absolutamente característica, claramente hay que notificarlo. Pero la notificación, como para todas las enfermedades en realidad transmisibles, las notificaciones, siempre hay una subnotificación, lo mismo que en los egresos hospitalarios. Uno muchas veces que ha revisado eh, los egresos, en la misma hidatidosis, cierto que cada ciertos años va a revisar los egresos hospitalarios, muchas veces colocan, cierto, lobectomía, no sé si hay alguna complicación, absceso hepático, en fin, pero no se coloca el diagnóstico inicial, por lo tanto no queda la hidatidosis o equinococosis quística como diagnóstico principal, por lo tanto hay una subnotificación a nivel del EpiVigila y a nivel de los egresos hospitalarios. Por lo tanto, estos valores que tenemos, que es con lo que contamos, ¿cierto?
claramente son mayores. Eso les tiene que quedar claro. O sea, siempre hay más, porque tenemos estas falencias en estos dos ítems que son los registrables, son los registros que tenemos. ¿Ya? Y aquí, ¿cierto? Tenemos el número de casos de acuerdo a los años y con las tasas que son bastante variables, pero más o menos es una tasa de un 2 por 100.000 habitantes. Aquí es como para que vean, esta es una diapositiva de gentileza de Carolina Baeza, ¿cierto? De su presentación que hizo el año pasado. Y aquí en celeste ustedes pueden ver cuál es la tasa acumulada y podemos ver cuáles son las regiones que ya seguramente se los mencionó Carolina. Coquimbo tiene mucho ganado caprino, ¿cierto? Así que a todos aquellos que vayan a empezar su, eh, su programa a nivel de la cuarta región, tienen que pensar en hidatidosis, siempre. ¿Ya? Y todos aquellos que estén en estas regiones que están con celestito, tienen que pensar en hidatidosis frecuentemente, porque tienen una tasa muy por el promedio nacional. Esta es tasa acumulada, pero ahí ustedes pueden ver, ¿cierto?, que son las que tienen igualmente las mayores tasas. Aquí podemos ver por la zona norte, que también tiene que habérselo mostrado, tenemos, aparte, ¿cierto?, Arica, en la zona donde más tenemos, perdón, Coquimbo, no Arica, Coquimbo, ¿cierto?, que ya lo habíamos mencionado, en la zona sur, en la zona macrocentro sur, la metropolitana, obviamente, porque por la cantidad de personas que tenemos a nivel de la zona metropolitana. Entonces, siempre la región metropolitana nos va a salir con un porcentaje importante, con una cantidad importante. Valparaíso no es menor, ¿cierto? No es menor. Y en la zona sur, ¿cierto? La macro, zona centro-sur y la zona macro-sur, también vemos ya las mismas regiones que vimos en la diapositiva de delante, que es donde nos aparecen la mayor cantidad de lesiones porque tenemos mayor cantidad de ganado ovino. Como decíamos, tenemos más o menos 1.600 casos en 5 años, ¿cierto? La región de Aysén, la edad de diagnóstico fue más o menos en una edad mediana, ¿cierto? En los 45 años aproximadamente. No hay diferencia entre hombres y mujeres. El órgano más comprometido siempre es el hígado, aproximadamente un 60%. Le sigue el pulmón, después podríamos ver el riñón, el vaso, el corazón, el peritoneo. En fondo, la hidatidosis la podemos encontrar en cualquiera de los órganos. Y nuevamente aparece, ¿cierto? A nivel de las Américas teníamos, recuerden, un 15% aproximadamente de equinococosis en niños. En nuestro país tenemos un 10% en niños. Y siempre también sigue la misma eh, curva de que el hígado es más frecuente. Entonces, entremos un poquito a ver cómo se forma esto, qué se produce. ¿Cuál es la forma? Empieza, ¿cierto? Como ya vimos en el ciclo, a partir de una lesión mínima que es la oncósfera, que se asienta, va a viajar vía sanguínea hasta que se asiente en alguno de los filtros. El primero es el hígado, el segundo es el pulmón, ¿cierto? Y desde allí va a empezar rápidamente el crecimiento con una lesión quística. ¿Cierto? Se va a vapolar y va a empezar este crecimiento, que en los adultos es muy lento, ¿ya? Es muy lento, se habla de 1 centímetro por año y en un adulto es así, pero en un niño no es así. Y tenemos casos de quistes de 12 centímetros en pacientes de 3 años, por ejemplo. Quistes bilaterales pulmonares de 10 centímetros cada uno en un paciente de 5 años. Eh, 2 quistes hepáticos de 10 y 8 centímetros en un paciente de 11 años. ¿Ya? Es lo que uno encuentra claramente. O sea, será, digamos, porque los tejidos son mucho más laxos, ¿cierto? El sistema inmunitario jugará y la cosa es que el crecimiento es mucho más rápido. Y por lo tanto, tenemos mayor sintomatología. Ahora, entonces,
vemos dentro de cómo se forma, este es un quiste renal, ustedes ven cómo prácticamente tiene todo el riñón comprometido. Entonces se genera evidentemente la presencia de este elemento externo, genera una acción irritativa en el tejido en que esté asentado y con una subsiguiente reacción inflamatoria y eso ya va a dar lugar a esta membrana adventicia, que es la que le forma el hospedador que yo les decía, porque tiene que tratar de contenerlo. Y estos van a seguir creciendo y pueden presionar el lugar en donde estén y de esa manera dar alguna sintomatología, ¿cierto? Va a generar atrofia de los tejidos en que está, donde está ubicado y por lo tanto puede generar alguna falla funcional del órgano donde está asentado. Eh, y de esa manera va a ir dando, eso va a justificar la sintomatología que va a aparecer, que no es tan frecuente, les diré, ¿ya? Eh, es, es bastante frecuente encontrar estos quistes incidentalmente, como decían anteriormente, ¿cierto? A propósito, no sé, de una caída, por ejemplo, a propósito de un cuadro respiratorio en que se hace una ecografía o una radiografía de tórax o aparece este quiste. Entonces recién ahí empezamos a, 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 a investigar, ¿cierto? Y vamos interrogando a la paciente con todos los antecedentes epidemiológicos y llegamos a una sospecha de un quiste diatídico. Puede este quiste, y ocurre más a nivel pulmonar, ¿cierto? Romperse y generar una reacción anafiláctica, porque lo que decía yo, que el material que tiene, si ustedes se fijan, este quiste está abierto, esto que está aquí es la membrana, es la adventicia, ¿cierto? Y estas son las vesículas hijas, porque dentro del quiste va formando otras vesículas hijas que dentro de ellas tienen los mismos componentes que el quiste grande. Van a tener escólices, van a tener ganchitos, van a tener lo que se llama la arenilla hidatídica. Y entonces este líquido es tremendamente antigénico. Entonces que esto salga por la vía biliar o por los bronquios, ¿cierto? Va a generar una muy probable reacción anafiláctica con riesgo hasta de muerte. Si la ruptura es pequeña y no se produce una sintomatología de tipo anafilactoidea o alérgica, ¿cierto? Puede ser que no genere esto, pero sí va a provocar una siembra secundaria que se llama, y vamos a tener la aparición de otros quistes a nivel del peritoneo, por ejemplo, nos puede aparecer a nivel de la tráquea, eh, y vamos a tener quistes abdominales, por ejemplo, que van a ser, ahora no sé, hace un mes o 2 meses, ¿cierto? Se operó una paciente que estaba esperando, estaba con lista de espera de 3 años. Eso lo vamos a hablar al final. ¿Cuál es el problema para poder generar y solucionar esta patología? Que la iban a operar por un quiste abdominal. Entonces dijimos, bueno, de alguna parte esto no se va a generar, no es un quiste abdominal primario. Y empezamos a ver que no lo habían hecho, ¿cierto? Y tenía un quiste hepático calcificado de 3 centímetros, en que claramente, y si no me equivoco, un esplénico también, claramente alguno de esos quistes se rompió en algún momento y fue este secundario el que empezó a dar sintomatología. Bueno, y otro riesgo importante, ¿cierto?, dentro de la producción de daño o la sintomatología es la infección bacteriana, y que eso lo vemos más a nivel de quiste pulmonar. Yo diría que en general, así como, digamos, de la experiencia a través de los años, que los quistes pulmonares tienden a romperse más que los quistes hepáticos. Entonces, al romperse, ¿cierto? Queda en contacto con la vía respiratoria y, por supuesto, van a entrar bacterias y se van a infectar y vamos a tener un absceso pulmonar. Y muchas veces van a debutar con la sintomatología infecciosa y nos vamos a dar cuenta que está asentado en un quiste pulmonar, ¿ya?
Puede ocurrir también a nivel hepático, claro, también se puede romper, pero también va a ocurrir lo mismo. Pero es la sensación, digamos, de que los quistes pulmonares se rompen más. Como ya lo habíamos visto, ¿cierto? La más frecuente es a nivel del hígado, luego el pulmón, el riñón, como les había dicho yo, el vaso óseo, ¿ya? Y en el caso del quiste del, de la hiatidosis ósea tiene una característica que no es muy buena y que es que no es capaz de formar adventicia, o sea, está la hidátide ahí solita, por lo tanto tiende a ser mucho más invasiva y en general una hidatidosis ósea no es buena, porque tiende a ser, como digo, entonces va a provocar fracturas patológicas, ¿cierto? Eh, y va a ser de bastante peor pronóstico. Hace aproximadamente, bueno, ya hace como 4 años, no, 3 años, yo creo, tuvimos acá en el servicio de salud eh, un joven, ya un niño de 14 años que debutó con una hemiparesia izquierda, si mal no recuerdo. Eh, y entonces apareció una lesión a nivel cervical que se pensó que pudiera ser una lesión tumoral y resultó ser un quiste hiatídico cervical óseo. Afortunadamente para este niño de 14 años en ese minuto, ¿cierto? Estaba absolutamente circunscrito, era una lesión pequeña que se pudo operar sin ningún problema y, digamos, la sintomatología era porque estaba presionando, ¿cierto? La médula. Y ese niño está bien, está con el examen ya negativo, perdón, se le hizo tratamiento por un largo tiempo y está bien. Pero es la hidratidosis ósea, uno la puede ver y no es de buen pronóstico. Eh, bueno, cerebro, subcutáneo, mediastino, peritoneal, hemos tenido también lesiones. Esto no es de la, de la literatura, ¿cierto? Son todos casos que aparecen, que uno los ha visto, ¿cierto? Aquí operaciones, digamos, hiatidosis mediastínica, que se reaparece, digamos, recidiva, pero finalmente la paciente está bien. Peritoneal, como esta que yo les contaba, y eh, los niños, como ya les decía, tienden a dar mayor sintomatología y, y también tengo esa sensación que es más frecuente en pulmón, la hidatidosis en los niños. ¿Qué manifestaciones nos pueden dar? Lo más frecuente es que sea asintomático y que sea un hallazgo, ¿ya? No, generalmente es único, pudiendo haber, por supuesto, un porcentaje de quistes múltiples, ¿cierto? O dos quistes hepáticos, o quistes hepatopulmonares, o quistes en hígado y en vaso, ¿cierto? Tenemos una paciente en este minuto que está esperando cirugía, que debutó por una sintomatología pulmonar. Entonces le hicieron una radiografía y apareció un nódulo pulmonar, ¿cierto? Que entró a GES pensando que era un CA de pulmón y cuando le hicieron biopsia resulta que era un quiste hidatídico calcificado. Y empezaron a buscar y la paciente tiene un quiste hepático y un quiste esplénico. Y una vez que está esperando, le queda mucho tiempo todavía por esperar para que sea operada. Eh, bueno, dentro de la sintomatología a nivel abdominal está el dolor abdominal, ¿cierto? Hepatomegalia, ictericia, esto normalmente, ¿cierto? Por obstrucción. Puede haber fiebre y ahí pensamos en que haya un cuadro infeccioso, ¿cierto? Pero normalmente debutan con dolor abdominal, ¿ya? Y dolor abdominal que se aumenta cuando saben que tienen un quiste y que está ahí y digamos, y por supuesto que leen en Google, ¿cierto? Y los riesgos que puede ocurrir, entonces aumenta mucho más el dolor. Y a nivel pulmonar también, bueno, fiebre por la infección, tos, expectoración mucopurulenta y esto que la vómica, que no es infrecuente, ¿ya? La vómica es la eliminación de los elementos del quiste,
cuando este se ha roto y se ha abierto a bronquios, ¿cierto? Que tiende a ser, que puede expulsar algunas vesículas hijas. Entonces el paciente va a decir que estaba con una flema amarga, una flema de un sabor muy malo, amarga, y que era era como mucosa, digamos, era incolora cuando no está infectado, y ocasionalmente que elimina ollejos, ¿ya? Entonces, uno tiene que ir dirigidamente a preguntar, ¿cierto? Si ha tenido todos, cuáles son las características y preguntar por si ha botado algo así como un ollejo de uva, porque esa es la sensación, ya dentro de lo que es pectora si ha botado algo así. Y estas se tienden a repetir cada cierto tiempo. Entonces, eso también nos habla de una complicación, evidentemente, porque tenemos el gran riesgo, uno, de infección y segundo, de siembra secundaria. Y bueno, la otra, digamos, modo de presentación son los abscesos, por lo que ya hablábamos de estas infecciones. Aquí las agrupé un poquito de acuerdo a si, qué es lo que esperamos encontrar dependiendo de dónde esté. Si es hígado, bueno, el dolor, como dije, una masa palpable, sí, podemos encontrarla, ¿cierto? Hepatomegalia en general, porque se produce una inflamación a nivel del hígado. Raramente pues, llegamos a tener alteración de las transaminasas, ¿eh? Uno no ve, pero sí una hepatomegalia, ictericia obstructiva y la sobreinfección. A nivel de pulmón, neumopatías secundarias muchas veces debutan, una tos crónica, vómica, sobreinfección, derrame pleural, puede haber y absceso pulmonar. De repente tenemos cuando hay ruptura y se rompe la pleura. Entonces podemos ver en la radiografía, vamos a ver borramiento del ángulo, qué sé yo. ¿Ya? A nivel del sistema nervioso, bastante poco frecuente, afortunadamente, cefalea crónica, convulsiones, signos de hipertensión. En el fondo, es bastante inespecífico, pero al ver las características, o sea, con esta sintomatología probablemente van a pensar en un proceso tumoral. Y ya con las imágenes van a empezar digamos, hacer el diagnóstico diferencial, que la hidatidosis tiene que estar dentro de este diagnóstico. El hueso, dolor crónico, fracturas patológicas, como le dije en el caso de este niño, debutó con una hemiparesia. A nivel del riñón, bueno, la compresión va a dar cuadro obstructivo, infección bacteriana, pielonefritis y datiduria también. Lo mismo, eliminación de estas eh, hidatides hija por la orina. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? O sea, ¿qué elementos tenemos? ¿Ya? Después vamos a tratar de resumir cómo lo vemos. A nivel del hombre, ¿cierto? Tenemos exámenes imagenológicos, que es lo más fuerte. Ya a nivel abdominal, digamos, la ecografía. La ecografía abdominal, yo diría que, y la radiografía de tórax a nivel pulmonar es como el gold standard. Para, secundariamente vamos a poder pedir escáner o resonancia si es que tenemos alguna duda diagnóstica, ¿cierto? Pero la ecografía nos puede dar todos los elementos de sospecha, ¿ya? Y los exámenes imagenológicos tienen una sensibilidad de un 90 o 95%. Por eso, digamos, es lo que más nos apoya. Dentro de los exámenes de laboratorio, podemos tener el examen directo del quiste o el estudio del quiste. Aquí, en el fondo, nunca hay que funcionar una sospecha de quiste hiatídico porque podemos tener una siembra, ¿ya? Lo que se puede hacer, pero no muchas veces resulta, ¿cierto? Esto, digamos, el estudio del quiste, estamos hablando de que una vez que se saca el quiste, se derive al Instituto de Salud Pública y allá le van a hacer el estudio de biología molecular, ¿cierto? Y poder definir también cuál es la especie, ¿ya? Que tenemos y de ahí que ya el Instituto de Salud Pública nos ha dicho que la especie sensulato es la que prima en nuestro país. Pero también puede existir a nivel, ahora, todo esto que estamos hablando del diagnóstico, esta parte, digamos, se hace ya intraquirúrgicamente o postquirúrgico, o sea, a nivel secundario. La parte de imagenológica sí la pueden pedir ustedes si es que tienen la posibilidad. Como decía, intraoperatoriamente es posible que el cirujano funcione el quiste
y lo deriva al laboratorio, de manera que en el laboratorio se pueda definir la viabilidad y la vitalidad del quiste, es decir, si tiene o no tiene escólices y si esos escólices están vivos o muertos. Raramente lo hacen porque está el riesgo al puncionar el quiste de que haya una siembra, porque una gota, dos gotas que caigan al peritoneo o al tejido sano, digamos, es suficiente para que haya una siembra posterior, ¿ya? Pero si pudiese ocurrir, eso sería ideal porque podemos tener en el minuto, ¿cierto? Si el quiste está vivo o muerto, va a empezar inmediatamente con el tratamiento. O si está muerto, porque a lo mejor tenemos un tejido, porque generalmente cuando el quiste se infecta, el quiste se muere, ¿ya? O sea, un quiste infectado es un quiste muerto, que no nos va a generar ninguna siembra ni ningún riesgo desde el punto de vista de la diseminación o una recidiva para, digamos, al paciente, ¿ya? Bueno, y lo otro es la búsqueda de anticuerpos que se realizan o en el ISP o hay una red de laboratorio, si mal no recuerdo, habemos como 10 laboratorios, parece a nivel país, que hacemos el examen de ELISA, ¿ya? Que es un examen de tamizaje en que hay el kit que proporciona el Instituto de Salud Pública, ¿cierto? En forma gratuita, y otros también compran los kits comerciales de ELISA. Eh, pero para esto hay un protocolo, de manera que todo examen positivo debe ser derivado al ISP para confirmación. Recién después de esto, que ustedes, cuando ustedes tengan el diagnóstico, van a poder eh, informar al paciente, ya cuando tengan la confirmación. Bueno, también se hacen eso a nivel de ISP, ¿cierto? Se hacen estudios poblacionales con censos serológicos como para poder tener, digamos, una visión de cómo está, eh, digamos, para hacer la prevalencia, ¿ya? Pero hemos visto, ¿cierto? Pero que más, mejor que el estudio serológico son los exámenes imagenológicos, porque es mucho más sensible la ecografía. O sea, hay una serie de estudios que, ¿cierto? A nivel de otros países, nosotros no, en que cuentan incluso con ecógrafos móviles, en que hacen estudios de prevalencia en poblaciones, por supuesto, en riesgo, mediante ecografía. ¿Ya? Porque sabemos que hay un porcentaje en la búsqueda de anticuerpos, ¿cierto? Hay un porcentaje de más o menos un 20% en que vamos a tener falsos negativos, porque el quiste está intacto, para que, como decía la Carolina, como para que pueda salir positivo un examen, tiene que haber tomado contacto el contenido del quiste con la sangre de alguna manera, ¿cierto? Por lo tanto, para que ahí se puedan generar los anticuerpos. Entonces, en un quiste intacto o en un quiste calcificado, podemos tener serologías negativas, ¿ya? Bueno, a nivel de los animales, esto ya no les corresponde a ustedes, pero si van a estar en APS y en algún centro donde corresponda, eh, digamos, o tengan alguna prevalencia mayor, como en ya en las regiones que vimos, ¿cierto? Hay todo un estudio en conjunto con toda lo que es vigilancia, ¿cierto? Que es tan importante como la parte clínica, en que ahí van a tener que eh, manejar a los perros y hacer todo el estudio en el animal también. Perdón. Como yo les decía, hay todo un algoritmo. En un paciente pediátrico, cuando tengo sospecha, el ELISA, aunque me salga negativo, yo lo tengo que mandar igual a realizar el Western blot, ¿ya? Si me sale positivo, de todas maneras, lo van a realizar con Western blot o con otra, ya sea comercial o no, con otra ELISA, en fin. Digamos, hay todo un protocolo que tienen en el ISP para confirmar una hidatidosis. Pero, digamos, lo que ustedes se tienen que quedar es que ante la sospecha de un paciente pediátrico le mandan a hacer un ELISA. Ahora, si lo mandan directo al ISP porque en su servicio no existe un laboratorio que haga ELISA y datidosis, en el ISP van a hacer esto, pero si están con un laboratorio como por ejemplo el servicio de Viña del Mar Quillota, nosotros acá contamos con el ELISA para datidosis.
Entonces, ante la presencia de una sospecha o un examen de un niño por sospecha de hidratidosis, nos salga positivo o negativo, lo mandamos al ISP. ¿Ya? Ahora, si el Western blot a nivel del ISP sale negativo, le hacemos seguimiento si es que persiste la sospecha. Porque a lo mejor pudiera ser que la muestra fue insuficiente, porque no hay, está un quiste totalmente intacto, en fin, pero sí está en seguimiento. Y si está positivo, está el caso confirmado. En el caso del adulto, ¿cierto? Tenemos la sospecha, se le pide el ELISA y si está positivo se manda confirmación por Western blot. Si está negativo, ¿cierto? Porque la sensibilidad de estos kits de tamizaje en general, ¿cierto? Es muy alta, por lo tanto, aquí a lo que nos importa a nosotros es descartar un falso positivo. O sea, no nos pueden salir falsos negativos en las técnicas, lo mismo que pasa en Chagas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tenemos que confirmarlo. Y una vez que recibamos la confirmación, nosotros vamos a informar al paciente y a empezar todas las lesiones. Respecto al diagnóstico, como les decía, la imagenología, la ecotomografía y la radiografía son los reyes, ¿cierto? Y secundariamente un TAC o resonancia nuclear si es que se requiere. Aquí podemos, porque van en la ecotomografía, digamos, el ecografista te va a poder eh, diferenciar el tipo de quistes y tiene, digamos, que tienen contenido o no. Entonces aquí podemos ver, ¿cierto? Escólice, membrana, aquí tienen tremenda lesión de quística, ¿ya? Y aquí ustedes ven, se fijan, miren cómo va, es absolutamente invasivo, ¿se fijan? En cuanto a las lesiones ecográficas, como yo les decía, hay una clasificación de las lesiones ecográficas de los quistes hidatídicos y de alguna manera también es de acuerdo a la clasificación que tengan, es el manejo que uno va a hacer. ¿Ya? Entonces, tenemos un quiste hialino, que es un quiste que no está roto, que es un quiste indemne, ¿cierto? Y después tenemos el CE2, ¿cierto? En que es un quiste multivesicular, en que es posible ver las vesículas y así se lo van a describir el ecografista. El CE3 tiene estas membranas desprendidas y uno ve estas membranas desprendidas, que es la membrana como una membrana prolígera que se desprende, ¿cierto? Y uno lo logra ver eso. El CE4 en que está heterogéneo, en que está medio denso, ¿cierto? Que ya nos vemos esta membrana, nos vemos estas vesículas, sino que está denso, y estamos hablando de un quiste que está como en vías de morir, ¿ya? Y finalmente el quiste calcificado. El quiste calcificado es un quiste muerto, ¿ya? Entonces, en general, porque todo esto ya es a nivel secundario, ¿cierto? Estas tres primeras clasificaciones, ¿cierto? Van a ir a cirugía. Ahora, si el tamaño del quiste es de menor a 5 centímetros, el tratamiento, que es a nivel secundario también, va a ser exclusivamente médico, porque pueden disminuir las lesiones, ¿ya? Entonces, médico y con esta dosis que son 3 ciclos de 30 días y más de repente uno los puede dar, pero eso es a nivel secundario. Control ecográfico, ¿cierto? Y si uno ve que no hay, o sea, respuesta negativa se refiere a que no hay cambios en los quistes, vamos a la cirugía. Y si el tamaño es más de 5 centímetros, vamos a la cirugía, pero aquí falta una una flecha en que también vamos a hacer tratamiento médico. Siempre es tratamiento médico y quirúrgico, ¿ya? Y cuando estamos en estos quistes, ¿cierto? Hay que hacer diagnóstico diferencial porque no nos va a quedar tan clarito como en esto que a la primera van a decir que es un quiste hidatídico, ¿cierto? Y ahí entramos con un TAC o con una resonancia, ¿cierto? Si está asintomático, hay que hacer un control ecográfico nomás, y si está sintomático por compresión, ¿cierto? Si está dando sintomatología de, por ejemplo, de obstrucción, vamos a ir a la cirugía. Y solo control ecográfico. Entonces,
con los elementos que ya mencionamos. El diagnóstico, vamos a tener antecedentes epidemiológicos, siempre hay que preguntarle, ¿ya? Y preguntarle incluso, porque él puede decir, no, si yo vivo un paciente, si yo vivo en la parte urbana, ya, pero ¿y el papá? Y van al campo de vacaciones, en fin, hay que ir a buscarlo en donde, antecedente epidemiológico, donde esté esta triada, ¿cierto? En donde esté el hombre, en donde estén los perros a nivel rural y que haya faenamiento domiciliario. Ahora, también pudiéramos tener una etiologia a nivel urbano, porque pueden venir las verduras contaminadas, ¿cierto? Y que no hay un buen lavado adecuado. Pudiera ser porque hay perros, ¿cierto? Hay perros que caminan mucho en la noche, que viven en zonas suburbanas, donde se da esta tríada epidemiológica, pero que en la noche pueden, que perros vagos, ¿cierto? Que pueden llegar perfectamente a zonas urbanas y dejar sus deposiciones ahí. Así que sí, pudiese ser que hay alguien tenga niatidosis y no tenga estos antecedentes. Entonces, con los antecedentes epidemiológicos, con la presencia de manifestaciones clínicas, las que hablamos cuando hay, y hallazgos complementarios, y tenemos que buscar hallazgos compatibles con estos métodos. Las imágenes que ya las vimos, los métodos de laboratorio, ¿cierto? Perdón. Y de los métodos de laboratorio tenemos los parasitológicos, que es el estudio del líquido etílico, les decía yo que es poco frecuente que se haga, pero se pudiera hacer, y la muestra serológica. Tratamiento. ¿Qué hacemos con este paciente? Notificación epivigila diaria, ¿ya? Hay que notificarlo, porque es la única forma de que sepamos cuántos pacientes hay. Y el tratamiento va a ser quirúrgico, no vamos a entrar aquí a hablar de tratamiento, de cuáles son las técnicas, porque ustedes están en APS, ¿cierto? Cuando hagan su beca de cirugía, ahí ya entraremos en detalle cuáles son el tratamiento de un quiste diatídico. Técnicas convencionales, radicales o conservadoras, el drenaje percutáneo que se llama PAIR, nunca me acuerdo de la sigla, ¿cierto? Pero implica aspiración, poner punción, aspiración eh, y le colocan de estos un líquido escolicida que normalmente es cloruro de sodio al 30%, pero la verdad es que aquí en Chile no tenemos mucha experiencia y es como un poquito, se hace bajo visión ecográfica y es un poquito riesgoso. El tratamiento médico albendazol, como ya lo habíamos visto, exclusivo en quistes inferiores y en combinación con cirugía en quistes mayores. Puede generar reacciones adversas el albendazol y a lo mejor eso ustedes lo van a poder ver, ¿cierto? Puede generar alteraciones hepáticas, allá una hepatitis, entonces hay que estarle pidiendo normalmente al paciente, digamos, cada mes, hay que, previa al tratamiento y después cada mes hay que estarle pidiendo hemograma porque puede provocar citopenias o alteración de las transaminasas. Es de nivel secundario, y los controles son anuales, criterio oncológico 10 años por lo menos, con imagenología o serología. ¿Qué pretendemos con este control? ¿Cierto? Es que finalmente, que no reaparezca, que no haya recidivas y que finalmente la serología se negativice. ¿Ya? Y lo otro importante, que si bien es cierto no tiene que ver con el tratamiento del caso, pero es realizar el estudio familiar a partir del caso índice, con serología y, y imagenología. Ahora, ¿quiénes son los contactos? Toda persona que habite o haya convivido en la misma propiedad del caso índice. De repente cuesta porque son pacientes que no sé, son pacientes que vivieron en su infancia en Osorno y ahora viven acá, en Urbano. Ahí no hay, ¿cierto? No hay contactos. Salvo que diga sí, o que haya vivido hasta los 25 años, que estoy acordando un caso, ¿cierto? En que sí empezó con su familia allá en Osorno. Entonces, de alguna manera, su esposa y sus hijos, cuando chicos, habían estado en el mismo contacto con él, digamos, en la misma área. ¿Ya? Eh, Obviamente que esto lo vamos a hacer cuando hayan estado en contacto vivido en una zona en que se puede haber producido la infección. De repente tenemos que pensar en los hermanos de un caso índice, más que a lo mejor en su esposa e hijos, ¿ya? O su esposo e hijos, en hermanos, en padres, y entonces tenemos que
tenemos que hacer una muy buena anamnesis desde ese punto de vista, ¿cierto? Y trabajar en conjunto con, con la enfermera encargada de epidemiología. Al notificar, ¿cierto? La Seremi se va a enterar y va a empezar todo un caso de vigilancia epidemiológica que se llama, que como les decía, tiene que haber, eh, eh, ¿cierto? Un trabajo en equipo. Entonces, ¿cuál es el papel de la APS ante el enfrentamiento? Sospecha clínica primero, va a llegar, ¿cierto? Por una sospecha clínica, le vamos a pedir los exámenes que ya dijimos, los vamos a enviar a nivel secundario, ¿cierto? A los policlínicos de infectología o parasitología o medicina y cirugía, realizar el epivigila, diagnóstico en contactos a partir del caso índice, porque son ustedes los dueños de los, como siempre digo yo, ustedes, los pacientes son de ustedes, por lo tanto, independiente que se los diga la Seremi, ¿cierto? Tienen que empezar ya con los contactos y esto tiene que empezar aquí en la anamnesis, ¿ya? Coordinación con la Seremi por el manejo ambiental, la Seremi tiene clarito lo que tiene que hacer, ¿cierto? Pero ustedes van a tener que pedirle la serología a todos los contactos, van a tener que pedir y hacer las gestiones para que se le haga ecografía a todos los contactos, ¿ya? Y eso después tienen que remitir los datos a la Seremi para que se puedan cerrar los casos. Educación a los equipos de salud es lo que estamos realizando en los distintos servicios de salud, educación a la población. Y respecto a la educación, a los equipos de salud, no sé si Carolina les dijo, ¿cierto? Hay un curso que tienen que hacer de la OPS y que es necesario que todos ustedes hagan respecto de, y que habla en general de todas estas cosas. Y educación a la población, hay una serie de cápsulas, ¿cierto? Que pueden ponerlas, por ejemplo, en las salas de espera, ¿ya? ¿Y por qué todo esto? Ya voy terminando, ¿cierto? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué eh, porque está dentro de, como yo les decía, de las enfermedades desatendidas. Porque nosotros en América del Sur tenemos esta cantidad de casos, cerca de 2.000 casos en 3 años, que no es tanto, pero ustedes se fijan que tiene una distribución mundial y que genera, ¿cierto? Pérdidas económicas importantes por el decomiso de vísceras. Por ejemplo, son costos elevados, lo vieron, el doctor lo decía ahí en el video, y claro, es tremendo, porque son por lo menos un día UCI, son una semana de hospitalización, ¿cierto? Es una cirugía grande, genera discapacidad, largos periodos de ausentismo escolar o laboral, ¿cierto? No sé, este niño estuvo como 6 meses sin poder hacer educación física, por ejemplo, eh, y desde el punto de vista laboral se cuesta muchas veces, son enfermedades grandes, es una cirugía mayor, ¿ya? Eh, y es lo que yo decía, está distribuida a nivel mundial, por eso está dentro de las enfermedades desatendidas. Y está se ha priorizado, ¿cierto? Dentro de la ENS 2021-2030, se priorizó las enfermedades zoonóticas vectoriales y aquí está la hidatidosis. Y se establece como meta la eliminación de la enfermedad a nivel de las Américas para el 2030. Y es lo que yo le decía al comienzo, yo dudo que lo podamos hacer. Nunca hay que perder la esperanza. Con el Chagas también decían que se iba a acabar al año 2000. Y aquí estamos, pero lo tenemos más controlado. Pero con el 2030, ¿y por qué? Porque ahí nos topamos con una serie ya vimos, falta de notificación, o sea, no podemos tener el registro adecuado, falta de notificación a nivel de los ingresos hospitalarios, ¿cierto? Y tenemos la tremenda tope de los cupos quirúrgicos. Como yo les decía, son pacientes que esperan 3 años para una cirugía. 3 años. Y eso no puede ser. Entonces, hay que hacer alguna. Pero, claro, ¿qué hace uno frente a un cáncer? ¿Cierto? Por ejemplo. Entonces, si tengo pabellón por un cáncer, no. Bueno, hay que hacer algunas acciones quizás individuales a nivel de servicio, todo esto a nivel secundario. Pero entonces, si tenemos esta tremenda brecha y que yo creo que no solo, yo estoy hablando, digamos, lo que se produce aquí en el servicio de salud, Viña del Mar Quillota, pero me parece que debe ser a nivel de todo el país este tema, a nivel secundario con la cirugía. Sabemos, ¿cierto?, las listas de espera. Entonces, no es vital, no es una urgencia una diagnosis, pero sí es súper importante. Y no son tantos los casos, entonces podemos hacer algo. Así que nosotros desde acá, junto con los cirujanos, estamos tratando de hacer algo, porque son pocos los pacientes, son pocos. Entonces, y así si los separamos,
también no son tantos, entonces habrá que hacer algo para que estos pacientes no tengan que esperar 3 años. Porque aquí, dentro de los resultados esperados, dice fortalecer la detección precoz, y eso sí, podemos hacerlo, y tratamiento oportuno. No se está haciendo. Estos seguramente se los presentaron, ¿cierto? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Confinamiento domiciliario. Y aquí, ¿cómo se hace esto? Educación. Alimentación de los perros con vísceras crudas. Alimentación. Condiciones precarias de saneamiento básico. Educación, ¿cierto? Ordenamiento ambiental de las viviendas del peridomicilio, los perros que andan por todos lados. Educación. Falta de desparasitación de los perros. ¿Ya? Porque no hay una conciencia de la crianza responsable de mascotas, ¿cierto? Deficiente higiene de los niños que no se lavan las manos después de acariciar al perro, ¿cierto? Y esperar que les den los lengüetazos a perros que no están desparasitados. Aguas, hortalizas regadas con aguas contaminadas, poblaciones de perros no controladas. ¿Se fijan? Todos estos son factores de riesgo que están y que tenemos que manejarlos. O sea, si manejamos todo esto, vamos a disminuir más aún nuestros pacientes. Pero esta es la realidad, esto es lo que uno ve, ¿cierto? ¿Y por qué es importante? Porque es una enfermedad que se puede prevenir con todo lo que hablamos, ¿ya? Porque presenta casos graves, ¿cierto? Es un problema de salud pública, enfermedad desatendida, pero muchas veces no significa gran cosa el que sea desatendida. La OPS sí, pero a nivel país, cuando uno trata de bajar al país, no necesariamente tiene todos los elementos. Afecta a una población económicamente activa. Ustedes vieron que los 45 años más o menos, ¿cierto? Tiene altos costos de tratamiento por la parte quirúrgica. El medicamento también no es barato, el albendazol, ¿ya? Y esos 3 meses muchas veces son mucho más a este niño con una equinococosis ósea, que yo les conté, lo estuvimos tratando durante un año, porque como es invasiva, como no tiene membrana, una adventicia, nosotros teníamos que evitar por todo, de todas maneras, que este quiste desapareciera absolutamente, y además en el protocolo quirúrgico hablan de una pequeña ruptura. Entonces teníamos que evitar de todas maneras que reapareciera este quiste a nivel óseo. Entonces, eso fue un año de albendazol que su hígado soportó bastante bien. Bueno, y pérdida económica por lo que ya habíamos decidido. Aquí hay una serie de links, esta también va a quedar, ¿cierto? La cápsula educativa, la documentación, otro de la OPS, ¿cierto? Y las orientaciones técnicas que ya les mencionó Carolina, que ahí lo tienen, en que sale la parte eh, teórica, digamos, y también qué es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Así que muchas gracias. ¿Algún comentario, preguntas? Muchas gracias, doctora. Yo le voy a leer las preguntas que me hicieron llegar. Hay preguntas que fueron respondidas en la misma presentación, así que esas las voy Ya. a no leer. Pero acá dice, ¿para qué le hago ELISA si lo voy a tener que hacer igual el Western Blot? ¿Por qué no se hace directo? Porque el Western Blot es un examen tremendamente caro. En el niño, dices tú, bueno, es que en los niños normalmente se manda, los que no tienen, los laboratorios o los servicios que no tienen instalada la técnica de ELISA, mandan directamente al ISP y ahí les hacen todas las técnicas, ¿ya? Y entonces nosotros igual le hacemos, digamos, en los laboratorios regionales, digámoslo así, igual se les hace el ELISA y se manda después, ¿ya? Pero no se Ok. puede tener Western Blot a nivel regional porque es tremendamente cara y complicada de realizarla. Ya. Y en el caso de tener un hallazgo de un quiste hepático y tiene el factor de riesgo epidemiológico, le pido serología y sale negativo. ¿Cómo se hace en ese caso? ¿Realizo la derivación? Y en ese caso, ¿hacia dónde derivo? Eh, claro, si tiene la sospecha epidemiológica y clínica y digamos imagenológica, aunque salga negativo, tiene que derivar al poli cirugía y al poliinfectología correspondiente. Ok, muchas gracias. Y la última pregunta que me aparece acá, a partir de los algoritmos diagnósticos me surge la duda. ¿La sensibilidad del test de ELISA aumenta en adultos?
y por eso no persiste el estudio cuando sale negativo. A ver, ¿cómo? Dice, a partir de los algoritmos diagnósticos me surge la duda. ¿La sensibilidad del test de Lisa aumenta en adultos y por eso no persiste el estudio cuando este sale negativo? Ah, sí, claro. O sea, pudiese ser que porque de repente se nos presentan niños bastante pequeños, ¿ah? Entonces pudiera ser claro, que tuviera una sensibilidad más disminuida, sí, es por eso. Y porque además no nos podemos dar el lujo de que se nos pase ninguno, ¿ya? Mm, ok, muchas Porque como gracias, les decía, ese era, digamos, un pilar de este manejo son los niños.